Permítanme mostrarles algo que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, y que casi nadie está analizando con la profundidad que merece. Mientras todos los reflectores apuntan a las amenazas de Trump contra México, mientras los titulares gritan sobre invasiones militares y aranceles, algo mucho más peligroso, mucho más estructural, mucho más definitivo está sucediendo en absoluto silencio. Y ese algo tiene un nombre, un apellido y un cheque por $600 millones. Carlos Slim acaba de convertirse en el nuevo barón del petróleo mexicano. Y esto no es casualidad. Esto no es simplemente una transacción comercial más. Esto es el capítulo final de una historia que comenzó hace décadas. Una historia de cómo se destruye la soberanía energética de una nación mientras todos miran hacia otro lado. 19 de enero de 2026. Mientras Trump tuiteaba amenazas, mientras los medios debatían sobre tropas estadounidenses en suelo mexicano, Carlos Slim firmaba el acuerdo más importante de los últimos años en la industria petrolera mexicana. Grupo Carso adquirió Fieldwood México de manos de la rusa Lukoil. $270 millones por la compra, más 330 millones para liquidar deudas, $600 millones en total. Y con esa firma, Slim no solo compró 2 campos petroleros, compró el control total del área contractual 4 en la sonda de Campeche, compró 11.400 barriles diarios de producción, compró 68 millones de barriles de reservas probadas, compró 92.000 millones de pies cúbicos de gas natural, pero sobre todo, compró algo que no tiene precio. Se convirtió en el operador petrolero privado más grande de México. Hoy les voy a mostrar exactamente 3 cosas que cambiarán por completo cómo entienden la relación entre Trump, Slim y el futuro energético de México. Primero, cómo la estrategia de Trump de destruir Pemex está funcionando perfectamente, aunque nadie quiera admitirlo. Segundo, por qué el silencio de Slim es más peligroso que todos los gritos de Trump juntos. Y tercero, ¿qué significa esto realmente para la soberanía energética mexicana? ¿Y por qué lo que está pasando ahora definirá los próximos 50 años? Pero antes de entrar en el análisis profundo, déjenme decirles quién les habla. Soy economista. He pasado décadas estudiando cómo funcionan los imperios, cómo se construyen, cómo se mantienen, cómo extraen riqueza de las naciones periféricas. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años de investigación es esto: los imperios no destruyen naciones con bombas, los destruyen con deuda, con presión económica, con la captura silenciosa de sus recursos estratégicos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora en México. Ahora bien, para entender lo que está pasando hoy, necesitamos hacer algo que casi nadie hace: conectar los puntos. Porque esto no comenzó el 19 de enero de 2026. Esto comenzó hace años, décadas incluso, con una estrategia muy clara, muy deliberada, muy bien ejecutada. Y esa estrategia tiene un objetivo simple: destruir Pemex, privatizar el petróleo mexicano, terminar con la última joya de la soberanía energética del Estado. Pemex no colapsó por accidente. Pemex no llegó a $100.000 millones de deuda porque sus gerentes fueron incompetentes. Pemex fue sistemáticamente estrangulado durante décadas. Le quitaron presupuesto, le prohibieron invertir en exploración, lo obligaron a transferir recursos al gobierno federal, lo convirtieron en caja chica del Estado mientras impedían que se modernizara. Y cuando finalmente el gigante empezó a tambalearse, cuando la producción cayó de 3 millones de barriles diarios a menos de 1.6 millones, cuando las reservas se agotaron, cuando las refinerías dejaron de funcionar, entonces llegaron las voces diciendo: ven, el Estado no puede manejar el petróleo, necesitamos privatizar.
Pero aquí está la parte que nadie quiere decir en voz alta. ¿Quién se benefició de la destrucción de Pemex? ¿Quién estaba esperando pacientemente que el gigante cayera? ¿Quién tenía los recursos, los contactos, el capital para comprar los pedazos cuando finalmente se pusieran en venta? La respuesta está muy clara. Carlos Slim y un puñado de oligarcas mexicanos y extranjeros que llevan años posicionándose para este momento exacto. Y aquí es donde Trump entra en la historia de manera absolutamente perfecta, porque Trump no solo amenaza a México con invasiones militares, Trump no solo impone aranceles, Trump no solo presiona por migración y narcotráfico. Trump está haciendo algo mucho más estratégico, está creando el caos perfecto, la inestabilidad perfecta, el pánico perfecto para que nadie preste atención a lo que realmente importa. Mientras todos miran las amenazas militares, el petróleo mexicano está cambiando de manos. Mientras todos debaten sobre soberanía territorial, la soberanía energética se está evaporando en silencio. Déjenme mostrarles el patrón completo porque es absolutamente revelador. En los últimos 3 años, desde que Trump regresó al poder en su segundo mandato, Slim ha invertido $2.4 mil millones en activos petroleros mexicanos. 2.4 mil millones. No es una inversión casual. No es diversificación de portafolio, es una toma de control sistemática, calculada, ejecutada con precisión quirúrgica. Primero, en 2023, Slim adquirió 50% de Petroval, dándole entrada al Área 4. Luego compró 80% de la unidad mexicana de Talos Energy, dándole participación en el campo gigante Sama, uno de los descubrimientos más importantes de la última década. Y ahora, en enero de 2026, completa la jugada comprando el otro 50% de Lukoil. ¿Ven el patrón? Paso por paso, compra por compra, Slim está construyendo un imperio petrolero privado mientras Pemex se desangra. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere hacer. ¿Trump y Slim están trabajando juntos? No necesariamente en el sentido de conspiración directa. No necesito probar que se sentaron en una habitación y planearon esto. Lo que estoy diciendo es mucho más profundo. Tienen el mismo objetivo estructural. Trump quiere un México débil, dependiente, incapaz de resistir presión estadounidense. Un México sin Pemex fuerte es un México sin poder de negociación en energía. Un México que depende de capital privado para su petróleo es un México que puede ser controlado económicamente. Y Slim, consciente o no, está ejecutando exactamente esa agenda. Porque aquí está la verdad fundamental que cambia todo. Slim no es un empresario nacionalista. Slim es un oligarca que opera bajo las reglas del capitalismo global. Su lealtad no es a México, su lealtad es al capital. Y el capital no tiene patria. El capital va donde puede extraer más valor, donde puede acumular más poder, donde puede garantizar más retornos. Y ahora mismo el petróleo mexicano en manos privadas es una de las mejores inversiones disponibles. Pero hay más, hay una dimensión geopolítica que hace esta historia aún más compleja. Lukoil es rusa. Lukoil está bajo sanciones occidentales. Lukoil necesitaba desesperadamente salir de sus activos internacionales. Y aquí es donde la geopolítica se encuentra con los negocios de manera perfecta. Las sanciones de Trump contra Rusia crearon la oportunidad. Slim tenía el capital y México, con un Pemex debilitado, no tenía capacidad de bloquear la transacción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un triángulo perfecto. Trump presiona a México y sanciona a Rusia. Rusia necesita vender. Slim compra y México pierde el control de su petróleo. Todos ganan menos el pueblo mexicano. Ahora déjenme llevarlos más profundo en este análisis porque lo que está pasando no es solo sobre Slim, no es solo sobre Pemex, no es solo sobre Trump.
es sobre el modelo completo de cómo funcionan las relaciones económicas entre el centro imperial y la periferia en el siglo XXI. Es sobre cómo se capturan los recursos estratégicos sin disparar un solo tiro. Es sobre cómo se destruye la soberanía económica con contratos legales en lugar de tanques. Y para entender esto completamente, necesitamos hablar de Pemex con honestidad brutal. Pemex hoy tiene 100.000 millones de dólares de deuda. 100.000 millones. Es la petrolera más endeudada del mundo. Su producción ha caído 60% en 2 décadas. Sus refinerías operan al 30% de capacidad. No ha descubierto un campo petrolero significativo en años. Y cada año, cada mes, cada día que pasa, se vuelve más débil, más vulnerable, más cerca del colapso total. ¿Y qué hace el gobierno? Lo que todos los gobiernos han hecho durante décadas: usar a Pemex como caja chica, extraer recursos para financiar gasto corriente, prohibirle competir con privados, mantenerlo atado de manos mientras exigen que genere ingresos fiscales masivos. Es como tener un atleta de alto rendimiento, obligarlo a correr con pesas en los tobillos, prohibirle entrenar, quitarle la comida y luego sorprenderse cuando pierde la carrera. Pero aquí está el giro cruel de toda esta historia. El colapso de Pemex no es un error de política pública, es el objetivo. Porque cuando Pemex finalmente caiga, cuando ya no pueda extraer petróleo de manera rentable, cuando el último campo se agote, cuando la última refinería cierre, entonces llegará el momento perfecto. El momento en que políticos, economistas, medios corporativos, todos al unísono dirán: ven, el Estado no funciona. Necesitamos más capital privado, necesitamos abrir completamente el sector, necesitamos privatización total. Y para ese momento, Slim ya habrá comprado todo lo valioso que quedaba. Y Trump estará ahí aplaudiendo, porque un México sin Pemex es un México que debe importar gasolina de Texas. Un México sin capacidad de refinación propia es un México que depende de Houston. Un México con su petróleo en manos de oligarcas privados es un México que puede ser presionado económicamente con solo amenazar a esos oligarcas. Es control sin ocupación, es dominación sin invasión. Es imperio en su forma más sofisticada. Ahora, déjenme pintarles 3 escenas que capturan perfectamente este momento histórico. 3 instantáneas que muestran exactamente cómo funciona este sistema. Primera escena: una oficina en Ciudad de México, enero 19, 2026. Carlos Slim firma los documentos de la compra de Fieldwood, México. En la habitación hay abogados, ejecutivos, representantes de Lukoil. Todos sonríen, se estrechan las manos, brindan con champán. Afuera, a pocos kilómetros, trabajadores petroleros de Pemex protestan por salarios atrasados, por falta de equipo de seguridad, por el deterioro constante de sus condiciones laborales. Slim no los escucha, no necesita escucharlos, porque él no trabaja para ellos. Él trabaja para el capital, y el capital acaba de dar su golpe más grande en décadas. Segunda escena: la Casa Blanca, mismo día. Trump está en el despacho oval. Un asesor le informa sobre la compra de Slim. Trump asiente satisfecho. Bien, dice, que los privados se encarguen del petróleo mexicano. Así es como debe ser. El Estado no sabe manejar negocios. No menciona que esta privatización le da a Estados Unidos más control indirecto sobre la energía mexicana. No menciona que un México dependiente de capital privado es un México más fácil de presionar. No necesita mencionarlo. Los hechos hablan por sí mismos. Tercera escena: Dos Bocas, Tabasco. Una refinería que costó 18.000 millones de dólares, construida por el gobierno anterior, opera al 20% de capacidad. Tiene problemas técnicos constantes.
No puede refinar el tipo de crudo que produce México. Mientras tanto, a pocos kilómetros mar adentro, en los campos de Slim, la producción es eficiente, moderna, rentable. El contraste no podría ser más claro. El mensaje no podría ser más obvio. El Estado fracasa, el capital privado triunfa. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decir. Ese contraste es fabricado. Pemex no tiene presupuesto para modernizarse. Pemex no puede contratar los mejores ingenieros porque no puede pagar salarios competitivos. Pemex no puede invertir en tecnología porque cada peso que genera debe transferirlo al gobierno. Mientras tanto, Slim puede contratar a quien quiera, invertir lo que necesite, operar con eficiencia porque no tiene esas restricciones. No es que el Estado sea inherentemente ineficiente, es que al Estado lo han atado de manos deliberadamente para crear exactamente esta narrativa. Y Sheinbaum, la presidenta que se supone defiende la soberanía, ¿qué está haciendo? Está atrapada. Por un lado, enfrenta a Trump amenazando con invasiones, aranceles, presión constante. Por otro lado, ve a Pemex desangrándose sin recursos para salvarlo. Y en medio de todo esto, Slim y otros oligarcas van comprando pedazo por pedazo lo que queda del sector energético. ¿Puede Sheinbaum detener esto? Técnicamente sí, prácticamente es casi imposible, porque el sistema está diseñado para que esto ocurra. Las leyes de reforma energética de 2013 abrieron la puerta. Los gobiernos posteriores la mantuvieron abierta y ahora el capital está entrando con fuerza. Aquí viene la parte más importante de todo este análisis. La pregunta que define el futuro. ¿Puede México recuperar el control de su petróleo? La respuesta corta es sí, pero no sin costo. La respuesta larga es complicada, dolorosa, políticamente difícil, porque recuperar el control significa renacionalizar activos que ahora están en manos privadas. Significa enfrentarse a Slim, a Talos, a todos los inversionistas extranjeros que compraron contratos esperando retornos. Significa posibles demandas internacionales por miles de millones de dólares. Significa confrontación con Washington, que defenderá los intereses del capital privado estadounidense en México. ¿Argentina lo hizo? Sí, con YPF en 2012. ¿Bolivia lo hizo? Sí, con gas natural en 2006. ¿Venezuela lo hizo? Sí, con PDVSA. Pero todos pagaron un precio: presión internacional, aislamiento económico, campañas mediáticas brutales. Y aquí está la pregunta honesta. ¿México tiene el coraje político para pagar ese precio? ¿Sheinbaum tiene el respaldo social para enfrentarse no solo a Trump, sino a la clase empresarial mexicana representada por Slim? Hasta ahora, la respuesta parece ser no, porque hay algo que debemos entender sobre Slim. No es solo un empresario más. Slim controla telecomunicaciones. Slim controla construcción. Slim controla retail. Slim controla banca. Slim controla medios. Y ahora Slim controla petróleo. Enfrentarse a Slim es enfrentarse a un poder económico que atraviesa toda la estructura productiva mexicana. Es arriesgarse a que las telecomunicaciones colapsen, a que los medios lancen campañas de desprestigio, a que el capital huya del país. Pocos políticos tienen el coraje o el respaldo para hacer eso. Y Trump lo sabe. Trump sabe que mientras Slim controle sectores estratégicos, México nunca podrá resistir completamente la presión estadounidense. Porque en última instancia, Slim responde al capital. Y el capital necesita estabilidad, necesita buenos términos con Washington, necesita que México no se convierta en otro Venezuela. Entonces Slim se convierte, consciente o inconscientemente, en un mecanismo de control. No necesitas ocupar México militarmente si controlas a quienes controlan su economía. Déjenme proyectar hacia el futuro, porque lo que está pasando hoy tendrá consecuencias que durarán generaciones. Para 2030, mi predicción es que Pemex ya no será el actor dominante en producción petrolera mexicana. Los campos más productivos estarán en manos privadas: Slim, Talos, otras compañías.
Pemex se encargará de los campos viejos, menos rentables, más costosos. Será esencialmente el operador de última instancia para lo que nadie más quiere. Y cada año la proporción de petróleo mexicano en manos privadas crecerá. 5% hoy, 10% mañana, 20% en 5 años. Y un día México despertará y descubrirá que su petróleo ya no es suyo. Y para ese momento, ¿qué podrá hacer? Porque una vez que vendes soberanía, recuperarla es infinitamente más difícil que nunca haberla perdido. Una vez que capital extranjero controla tus recursos, ellos tienen abogados, tienen tribunales internacionales, tienen gobiernos que los respaldan. México tendrá que elegir, aceptar la nueva realidad o pelear una batalla legal y económica brutal que podría durar décadas. Ahora, la verdad más profunda de toda esta historia, la verdad que cambia cómo entendemos no solo México, sino el sistema completo. Lo que está pasando con Pemex y Slim no es único, es el manual, es exactamente cómo el capitalismo neoliberal captura recursos estratégicos en todo el mundo. Primero debilitas la empresa estatal, le quitas presupuesto, le impones regulaciones imposibles, la obligas a competir con manos atadas. Cuando finalmente colapsa, dices, ven, el Estado no funciona, necesitamos privatizar. Llegan los capitales privados, compran lo mejor, dejan lo peor para el Estado. Y luego, cuando el Estado ya no tiene nada valioso, eliminas por completo la participación estatal y declaras victoria del mercado libre. Es lo que pasó con telecomunicaciones, es lo que pasó con aerolíneas, es lo que pasó con ferrocarriles, es lo que pasó con minería y ahora está pasando con petróleo. Y la ironía brutal es que en cada caso, después de privatizar, los precios suben, el servicio empeora, los trabajadores pierden derechos y las ganancias se van al extranjero. Pero la narrativa nunca cambia. El mercado es más eficiente, el Estado es corrupto e ineficiente. Repiten la mentira hasta que se convierte en verdad aceptada. Y aquí, en este momento, con Trump presionando y Slim comprando, estamos viendo el capítulo final de esa historia en el sector más estratégico de todos, la energía. Porque quien controla la energía, controla la economía. Quien controla el petróleo, controla el transporte, la industria, la agricultura. Quien controla el gas, controla la electricidad. Y quien controla la electricidad, controla todo lo demás. México está entregando las llaves del reino, un campo petrolero a la vez. Si este análisis te ayudó a entender que lo que está pasando no es simplemente negocios, sino la captura estructural de la soberanía energética mexicana, comparte este mensaje. No por mí, por México, por las generaciones que merecen saber que su petróleo está siendo vendido mientras todos miran las amenazas de Trump, porque cuando una verdad se vuelve obvia para millones, se vuelve imposible de ignorar, y cuando se vuelve imposible de ignorar, el cambio se vuelve inevitable. México tiene una elección: recuperar el control ahora, mientras todavía es posible, o aceptar que su futuro energético estará en manos de oligarcas y capital extranjero para siempre. El reloj avanza, Slim sigue comprando, Trump sigue presionando y Pemex sigue desangrándose. ¿Qué elegirá México? La respuesta definirá los próximos 50 años.